Bueno, Alex, tío, ¿momentos favoritos? Pues, a ver, momentos favoritos. No sé, tío. No sé. O sea, de verdad, esto no puede ser. No sé, tío, estaba pensando, pero ya no puedo ni pensar. Llevamos aquí desde antes de ayer con el vídeo y no sé, esto no me gusta cómo está quedando. O sea, me parece horroroso. Esto no, no, Nos ha ido un no, poco la no quiero flapa, ver. ¿no? O sea, es Se nos que ha ido un montón, tío. Se nos ha ido una barbaridad. Nos hemos puesto a hablar de movidas y no hemos parado. O sea, hay que solucionarlo de alguna forma, tío. Esto y, no. ¿y qué hacemos, tío? Se me estaba ocurriendo que podíamos volver al pasado, tío. Volvemos al Pero, pasado y lo pero qué mierda, cambiamos. eso no se puede hacer, tío. ¿O sí? Claro que se puede hacer. ¿Sí? ¿Tú crees? Por supuesto que eso se puede hacer, tío. Es ¿Lo, fácil. lo intentamos? Vamos a intentarlo. Venga, vamos allá. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a otro programa más, Paseando por el ISEN. Vamos a ver, chavales. No podéis A ver, hacer esto, tío. ¿Los vídeos hacer tan los vídeos largos? más No. O cortos. sea, O sea, ya está vídeos más bien, tío. cortos. Parar. Ya, ¿Qué? joder, siempre igual. Se os va la flapa en Bueno, todos los A ver, vídeos, no, tío. no te... Siempre Siempre hablando del igual. hombre del norte, Vale, tres vale, no, horas, no, tío. ¿Qué es esto, tío? No os Hacéis los pongáis vídeos así, más ¿sabes? largos O que sea las que... películas, de verdad. Siempre Calma, igual. No ve calma. nadie. Ahí Claro, no tío. puede ser así. Es que tú vas a quedar tarde con la novia y tú vas a llegar tarde Bueno, al curro. Es vale, que no vale. puede ser esto, tío. Vale, sí, sí, Claro, sí, esto vale. ¿Sabes? estáis todo el rato con estos Sí, vídeos sí. tan largos y no Venga, llegáis a ningún lado. venga, sí. Hasta Venga, luego, chavales, venga. venga. Adiós, Pabilad, Ah, venga. Hasta luego. venga. adiós. Adiós. Hala, Adiós. hala. Vale, hasta Venga. luego. Venga. Esta gente... aquí. No sé. Bueno, eh, perdonad. Bueno, estamos aquí, Alex, en otro programa más, Sí, paseando por el ISEN. Aunque hoy, bueno, hemos recibido la visita de soy, unos... soy una persona que no sé qué quería, no sé, pero bueno, Esta gente, bueno, no estoy sé, tío. aquí, no sé. Nosotros, no sé, de verdad, no sé la gente que quiere, de verdad. En fin. Bueno, nosotros por nuestra parte vamos a viajar a nuestros yo del pasado para hablar de esta historia épica, vamos, Días del Futuro Pasado, que tenemos en varios medios, tanto la historia original del cómic como luego la serie animada y la película de Fox. Y yo la verdad que estoy muy contento de hablar de esta historia contigo. Por favor, que todo el mundo aplauda, ovacione a Alejandro. ¿Cómo estás, Alex? Hola, bien, bien, muy bien. Saludos a todos y a todas. Pues muy contento de volver al condado de Winchester, a la Escuela para Jóvenes Talentos. Esta vez para hablar de Día del Futuro Pasado, una historia de ciencia ficción bestial. Y seguir con los mutantes y explorar el mundo de los mutantes que me encanta. Así que muy contento de estar aquí, dispuesto a aprender cosas también de todo el mundo, de los comentarios que nos dejen y a Muy bien. darle caña a esta historia y sus distintas adaptaciones audiovisuales, tanto la peli como la serie animada. Hmm. Ok, Alex, pues bueno, como siempre, vamos a explicar un poco por qué es tan importante esta historia, porque es una de las más míticas de los X-Men. El otro día comentábamos la saga de Fénix Oscura, pero quizá pisándole los talones esté esta, y es muy curioso, porque es una historia frente a los 9 números de la saga de Fénix Oscura, más todo el bagaje previo que tenía con el personaje de Fénix y la patrulla. Esta es una historia muy cortita de 2 números, o sea Sí. que es lo que la hace tan importante, ¿no? Dentro del universo X-Men. Bueno, es una historia de ciencia ficción pura, con también los matices sociales, además muchos de los matices importantes que tiene X-Men, pero sobre todo es una historia dentro del propio universo de X-Men y de Marvel a la que se recurrirá muchas veces. Mete, por ejemplo, el personaje de Franklin Richard, el hijo de los Cuatro Fantásticos, en ese futuro que siempre se le ve como un mutante superpoderoso, pero siempre es en ese futuro, entonces siempre se recurrirá ahí. Luego con Lobezno también vuelven ahí, en otras historias.
Entonces es una historia a la que siempre se recurrirá, crea como su propio universo, su propio universo de Día de Futuro Pasado, su propio futuro, para el universo Marvel, al que se recurrirá una y otra vez, y lo hace en dos simples números, contándote una historia muy bien contada en dos simples números. Entonces, cuando terminas, quieres saber más de qué pasa en ese futuro y al final crea, pues, como otro, ya digo, otro universo propio dentro de lo que es el propio universo mutante y dentro de lo que es el universo Marvel. Y sobre todo lo que tú decías, destaca que te lo hacen dos simples números, a lo largo, sin una, digamos, un bagaje previo, una preparación previa, sin necesidad de leerte 20 números anteriores en una historia de dos números, da origen a algo que durará hasta nuestros días y que es la base, por ejemplo, de historias como la saga de Apocalipsis, que luego en los 90, al final la saga de Apocalipsis es un futuro alternativo, también está basado aquí, o incluso es una obra de ciencia ficción que por sí misma ya ha influenciado a toda la ciencia ficción contemporánea. O sea, no recuerdo mal, es del 81 y Terminator es del 84. Entonces, la historia de alguien que viene del futuro al presente para cambiar ese futuro apocalíptico, que es la historia de Terminator, ya te la cuentan aquí. Entonces, tuvo muchísima influencia en todos los aspectos dentro del propio universo Marvel, del propio universo de X-Men y diría que de la ciencia ficción que estamos mamando hasta nuestros días. Sí, sí, la verdad que es una historia que según la lees impacta, ¿no? Y no nos meteremos mucho en zona spoiler, luego desarrollaremos esto. Pero según la lees, y yo llegué a ella personalmente, igual que contaba en el programa de Fines Oscura, por medio de la serie animada, ¿no? Pero es una historia que te impacta. Al igual que luego la película posteriormente de Fox, ¿no? Es una historia muy, sobre todo muy impactante ese inicio, ¿no? Con ese futuro posapocalíptico en el que los centinelas dominan a la raza humana, ya no solo a los mutantes, sino a la raza humana. Y la verdad es que las adaptaciones, igual que comentábamos en el caso de la saga de Fénix Oscura, que las adaptaciones eran un poco, bueno, reguleras, ¿no? Las dos películas que tuvimos de la era Fox, ¿no? Con los X-Men. Sí es cierto que la serie animada, como comentamos, era bastante, era una traslación bastante literal del cómic. Aquí en este caso estamos ante una de las mejores películas del género de superhéroes. Esta Día del Futuro Pasado, esta película de Bryan Singer de 2014. Y yo creo que en eso tú y yo coincidimos, ¿no? Que como Sí, adaptación y como película ya en general del género superheroico, vamos, me parece al nivel de las mejores. Sí, aunque cambia la historia, ahora cuando entremos en zona de spoiler hablaremos de los protagonistas y mete personajes que a lo mejor no se correspondían con los que había en esa época en los X-Men, son personajes que llegan posteriormente al cómic. Sí que es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho de un cómic a una película y de las mejores películas de superhéroes en general y dentro de la propia saga, incluso porque Singer corrige un poco los errores a lo mejor cometidos en, como hablábamos, en la decisión final. Sí. Es una especie de secuela reboot. O sea, es una secuela, ¿no? De primera generación y tal, pero también es un reboot de toda la saga, corrigiendo errores. Entonces, a mí me encanta. Desde luego, de los X-Men es mi película favorita, sin ninguna duda. Primera generación me gusta mucho. Y Apocalipsis no me desagrada. Pero, bueno, y X-Men 1, ¿no? Y X-Men 2. Pero de luego yo creo que sí es mi favorita también, ¿eh? O sea, de todas. Recuerdo en el primer programa que hablamos de los X-Men que te decía, tengo dudas si X-Men 2 o Día del Futuro Pasado es mi favorita. Bueno, hoy a día, que estamos 4 de noviembre, ¿no? De 2022, Estamos diría grabando que, en noviembre. diría que esta es mi favorita. Y sobre todo, y comentaremos después con spoilers, desarrollaremos esto, pero el corte de Pícara me parece una maravilla. O sea, ya digo, creo que es de las mejores de los X-Men, sin duda, y del género de superhéroes también. O sea, me parece que mira de tú a tú a las mejores del género, sinceramente.
Ok, Alex, pues bueno, comentamos un poco tema ediciones porque aquí hay mucho que Yo creo que comentar. hay que Por su comentar, ¿no? ausencia, Yo básicamente. claro, Sí. como siempre digo, sí, como decía Arcais con Harley Quinn y tal, en el programa de Harley Quinn, la ausencia, hay que comentar la Hay ausencia. un comentario sobre la ausencia. Porque Sí. siempre digo que no sé si nos verán en Panini España, pero yo desde aquí les vuelvo a saludar. Saludo, además con las dos manos, así Hola, efectivamente. hola, A ver si nos ven y nos oyen. Porque, Sí, sí. Sí, sí, porque, a ver, yo tengo los coleccionables, como ya comento en todos los programas. Aquí la portada mítica Mm. de Lobezno y Kitty Pryde. Y luego se termina la historia en este volumen, que esta portada no tiene nada que ver con la trama principal. Otra historia Esto ya es alternativa, otra historia, otra sí, historia que sí, sigue sí, la. sí. Y bueno, hay que explicar por continuidad que en la saga de Claremont esta historia ocurre después de los eventos que ocurrieron en la saga de Fénix Oscura. Scott Summers habiendo abandonado la patrulla con la trágica muerte de Jean Grey al final de aquella saga de Fénix Oscura y con la incorporación al grupo de Kitty Pryde, siendo en este caso Tormenta la líder de la patrulla. A mí es una alineación que me gusta, ¿eh? O sea, quiero decir, mola la alineación clásica, por supuesto, pero a mí este grupo me mola mucho y ya tienes a Lobezno como con mayor, ¿sabes? Mayor Como con mayor peso, sí. importancia. Además que el traje que lleva estéticamente me gusta, ¿eh? Cuando ya lleva El amarillo y el, el amarillo y marrón, el traje amarillo y marrón. A ver, añadir para lo de las ediciones, para que quede así un poco claro, que es que has enseñado al coleccionable que salió en su día de Sí. Planeta. Y hoy en día está el Marvel Gold, que es el omnibus Mm. el famoso que hemos dicho, que es el de los 40 euros, que te viene Fénix Oscura y Días del Futuro Pasado. Y que es la única forma de acceder realmente de primera mano ahora mismo a esta historia. Si no, ya habría que ir al mercado de segunda mano y algún tomo que editó Forum en su día o encontrar las grapas, que yo creo que eso debe ser un tesoro de Forum o algo así. Si no acudes al mercado de segunda o al propio coleccionario que tienes tú del mercado de segunda mano. Si no, de primera mano, solo puedes acceder a través del Omnibus del Marvel Gold. Sí. Y si estás hablando ya de que del orden cronológico de la historia, ¿no? Dentro de la continuidad que ocurre después de Fénix Oscura y que te gusta la formación porque está Tormenta y te voy a decir que es lógico y normal que te guste la formación porque ya no está Cíclope, pero no. Eres un cabrón. No, no, no. A ver, siempre No, en los programas sí, previos, es sí. verdad que es Cíclope y será un futuro para lo que luego será los equipos oro y dorado, ¿no? O sea, oro, perdón, equipo oro y azul, que luego se formarán con Tormenta liderando uno y Cíclope otro. El origen de lo que dará luego en los 90 eso. Pero bueno, el chascarrillo de Cíclope lo tenía que hacer, indudablemente. Todo el mundo sabe que adora a Cíclope, adora a Scott. Esto es una broma entre Alejandro y yo, porque en los programas previos yo defendía al personaje de Cíclope y Alejandro no. Sí, Y, que haya visto los programas anteriores. no, pero me gusta el concepto de Tormenta como líder de la patrulla porque, Sí, a ver, por darte un poco la razón, hacer un poco abogado del diablo, aunque yo defienda el personaje de Scott Summers, Cíclope, pero es cierto que ya se hacía un poco cansino el personaje. O sea, es como un aire fresco. El personaje de Tormenta como líder de la patrulla, a mí me gusta el concepto. sí, además influye varias cosas. Ya lo hemos hablado a lo, a lo largo de programas anteriores, pero al final mete de líder de la patrulla a una mujer y a una mujer de raza negra, lo Mm, cual ya es bastante, mm, bastante importante y algo muy innovador y muy transgresor para la época. mm, Y luego el propio personaje de Tormenta, los valores éticos y morales que tiene Tormenta son muy distintos a los que tiene Cíclope. mm. Tormenta, por ejemplo, dice, se niega a matar, no quiere nunca quitar una vida humana.
y luego empatiza mucho más con el resto de la relación que tenía con Jean, como la relación que tiene con Kitty, la relación que va a tener amistad con Coloso, empatiza mucho más con los miembros de la patrulla, es decir, les considera más personas y más amigos y compañeros que Scott. Scott era el jefe más clásico, como he definido alguna vez. Sí. Tormenta es ese concepto más de un jefe más Más dialogado. maternal, a lo mejor. Exactamente, sí. Concepto más moderno en la sociedad, que hoy en día lo entendemos así, pero volvemos a que estos cómics son de la década de los 80, este cómic en concreto del 81, donde todavía el empleado tenía que obedecer al jefe. Y aquí en Tormenta se mete otro concepto, que hoy en día yo creo que es el que casi todo el mundo en los trabajos tiene, ¿no? El hacer grupo, todas estas cosas hacen las empresas de salidas, de hacer eventos juntos y todo. Sí. Esto se ve en contraposición al jefe que era Cíclope, que bueno, ya si nos metemos, Cíclope era un hombre raza blanca y Tormenta es una mujer de raza negra. O sea, cambia todo. Como siempre digo, la evolución de la sociedad se ve en los X-Men de Claremont, como Claremont siempre va un pasito por delante. Y luego también a nivel propiamente, como decía, de los X-Men, es lo que en su día dará lugar a dividir la patrulla en dos equipos. El equipo oro y el equipo azul, con dos jefes. Sí, Entonces, sí. sí, es un concepto realmente muy transgresor, muy innovador, tanto ya digo a nivel editorial como propiamente a nivel argumental en conceptos sociales, que es lo que implanta aquí con Tormenta, con ese cambio. Sí, 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 sí. No, y aparte del equipo, o sea, me estaba releyendo las historias previas, porque un poco también hablando de las ediciones, como estamos haciendo, hay que explicar que, por ejemplo, creo que en Estados Unidos, para publicar Días del Futuro Pasado, lo que te cuentan, o sea, las historias que abarcan como Días del Futuro Pasado, la historia como tal, son solo 2 números, te cogen historias previas a ese acontecimiento, ya con la formación de la patrulla, habiendo salido Scott Summers de la escuela, ya con esta formación nueva. Y me la estaba leyendo un poco esas historias y tal, después de la saga de Felina Oscura, y me gusta mucho esas historias que tienen. Y ya digo, esa alineación, alineación de la patrulla, me parece que las dinámicas son muy interesantes también porque juegan con la baza de que, claro, tanto el lector ya conoce a estos personajes, entonces se puede permitir que la relación sea más dinámica, ¿no? Porque cuando empiezas, al principio tienes que presentar a los personajes, establecer Bueno, sus personalidades y tal, que eso al principio a lo mejor es un poco más rollo, ¿no? Pero ya una vez eso establecido es como, vamos para adelante con esto y la verdad que, no sé, a mí se me hace muy divertido, la verdad, esas historias que tienen, hay una historia con Rondador, que tienen que ir al infierno, con el Doctor Extraño y tal, que es muy divertido. sí, no, y luego la alineación es que son los pesos pesados. Lo hablamos en Segunda Génesis, son son los pesos pesados y incluso a Sí, día de hoy. Gobierno, Tormenta, Rondador, Coloso. sí. Y Y es luego que, la aparición de Kitty, que será un personaje muy importante, ahora entraremos en zona spoiler, y que luego también seguirá siendo más importante en otras sagas como sí, la saga del Nido. Entonces, son los personajes tal vez más importantes. A eso habría que añadir a lo mejor de la original, Cíclope, Jean y Bestia, y te quedaría la alineación perfecta, porque el Hombre Hielo y el Ángel es verdad que han tenido su importancia, pero yo creo que están por debajo un poco de estos, y desde luego el hermano de Scott, Alex y Alex Summer y Polaris ya son los que siempre aparecían un poco ahí de secundario. Entonces, sí que son casi los personajes más importantes. Luego en los 90 aparecerán Gambito y 90 o un poco antes, Gambito y Pícara, y luego Bishop y Mariposa. Pero vamos, fundamentalmente los personajes más importantes de la patrulla son los que conforman esta alineación. Añadiendo, ya digo, a Jean, a Scott y a Bestia. también yo es que soy de la opinión de que menos es más. Y entonces, menos personajes te da más espacio a desarrollar las interacciones entre ambos. Por eso Por- luego di la división del grupo en dos, mm, para jugar con mm, menos personajes. Y luego a llegar al crossover. O sea, es un poco el origen del formato moderno casi de Marvel. Que mm. luego
da origen a los dos grupos y tal, y al final eso da en Marvel origen a que ya sabemos, a los grandes eventos Marvel, que aquí, por ejemplo, hemos hablado de Dinastía de M. Es lo que tú dices, menos es más, pero te juegan ahí con dividir el grupo para luego juntarte el grupo. Y este es un poco el origen, el separar a la Patrulla X original ya completamente de la nueva. Sí, sí, pues bueno, y lo que tú dices, el tema de ediciones y tal, para hacer esta historia está complicado, ¿no? Por lo que tengo entendido. Porque yo siempre he tenido los coleccionables y ya con eso feliz, pero... Está difícil, como decía, el Marvel Gold es la única forma de acceder de primera mano a esta historia y es una pena. O sea, yo sé que son 2 números y que a lo mejor editar un tomo con 2 números no es rentable por costes, pero sí que creo que es una historia que habría que sacar a lo mejor con algún epílogo, una historia que comentabas tú fuera de cámara, me comentabas fuera de cámaras, que es la que da lugar al nido, que es una historia de Kitty Pryde con uno de los alienígenas del nido y tal. Sí. Pues a lo mejor añadirlo, ¿no? Porque, Es que... spoiler, Kitty Pryde es el personaje a lo mejor más principal de esta historia y el otro es una historia de ella sola. Entonces, hacer un especial Kitty Pryde y meter ahí esas, aunque Es luego que... está la historia una historia que tiene con Lovendo, pero bueno, al añadir estas a lo mejor hacer un especial tomo Kitty Pryde, especial Kitty Pryde y tal, y sacarlo así, o no sé. No, un must-have con lo que comento, o sea, Claro. los acontecimientos que ocurren tras la muerte de Jean y en la saga de Fénix Oscura, justo después y hasta Días del Futuro Pasado. Y Sí. son, vamos, yo lo tengo en el coleccionable y son, o sea, quiero decir, son... Dos números del coleccionable, ¿no? Más o menos. ¿el qué? 2 números del coleccionable, a lo mejor, o no llega a... Sí, sí, es el previo, el que enseñé el otro día de elegir aquí en el canal. Eso, Para... que pueden meter 4 o 5 grapas americanas. Sí, 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 sí. sí, Entonces, hay historias de X-Men que han sacado el más Hub, por ejemplo, Génesis 2.0, que es el final de la etapa de Claremont, precisamente, la última historia de Claremont y la continuación. Que está guay tener la última historia de Claremont, pero que a lo mejor no es tan importante y tampoco forma una saga en sí, o yo qué sé. El primer arco argumental de Morrison, de extinción, la han sacado en Must Have y leerte el primer arco argumental de Morrison, pues está bien, pero te quedas como sin nada, porque te tienes que continuar toda claro, la era de Morrison en los mutantes. Entonces, pues sacar aquí que te recopilen eso, un par de historias más con Días del Futuro Pasado en un tomito, ya digo, un must have, 4 o 5 sí. grapas como mucho, americanas estaría muy bien para los que no puedan hacerse con el Omnigol, con el Marvel Gold, o para los que directamente no quieran porque ya tengan otras historias, como en mi caso. Yo tengo muchas historias de los X-Men repartidas en distintas colecciones y poder hacerte a lo mejor con esa historia suelta que quieres, o para quien solo se quiera leer Día del Futuro Pasado y no quiera meterse en X-Men de fondo. O sea que. Claro, habría que aclarar que ese Omnigol que tú comentas abarca la saga de Fénix Oscura, que comentábamos en el programa previo, y esta historia corta de Días del Futuro Pasado. O sea, si a alguien le gustase muchísimo estas historias y quiere tener las dos, la saga de Fénix Oscura y Días del Futuro Pasado, pues en ese Omnigol viene todo. Pero Claro, claro, son 40 pavos o por ahí, hay que invertir. quien se haya comprado el Must Have de Fénix Oscura ya está fastidiado. Claro, Claro, reeditar claro, claro. también, no sé por Sí, qué sí. esta historia, hombre, por lo que decimos, porque son 2 números, pero debería de salir esta historia en algún formato no más Más económico, económico, ¿no? en algún formato, en algún formato por sí sola, sin que fuese Sí, con Saga de Fénix Oscura, que Saga de Fénix Oscura te la sacan en sí. Mashup, sácame Día del Futuro Pasado, lo que dices tú, o con las historias previas, o es una historia que se puede empezar a leer sin haber leído nada de X-Men. Eso es lo bueno que tiene. Entonces, con el epílogo de Kitty Pryde al final, ¿no? O algún toma, a lo mejor, para la gente que tenga un Carrefour cerca, los tomos que ha sacado Panini en Carrefour.
que son Sí. historias que no tienen que ver entre ellas, pero por ejemplo tenía una historia del tomo de Thanos, un Thanos Origen, y luego 2 o 3 historias más cortas. Sí. Algo así, que sacasen Día del Futuro Pasado y luego añadiesen o las historias anteriores o la historia posterior. Algo así, ¿no? O Día del Futuro Pasado y otras historias cortas de X-Men, que a lo mejor no tuviesen nada que ver, porque Día del Futuro Pasado se puede leer por sí sola. Y otras historias más cortas de X-Men, que las hay, de aventuras individuales o cosas así. Ujú. Tomo recopilatorio de X-Men, Día del Futuro Pasado y historias más cortas. Mm. Pero que se pudiese acceder sin tener que irte al Marvel Gold, porque es que encima es trampa. Ellos mismos lo acaban de sacar en una caja Fenix Oscura. Y entonces estás fastidiado. Bueno, hacemos de aquí un llamamiento a Panini. @Panini. Se está viendo alguien de Panini que Por no tome favor, nota. editar Día del Futuro Pasado. Bueno, había un coleccionable naranja, ¿no? Aquí editado en España con las 2 historias, ¿no? Y no sé si me has comentado tú que lo has visto por Wallapop o así. Sí, de segunda mano por Wallapop y tal se puede encontrar Ujú, tapadura, creo que es de los 80. ujú. Y claro, y por Wallapop podría ser, yo imagino, o en tiendas de segunda mano encontrar las grapas originales de Forum. Pero ya es un trabajo de investigación Ya. el que Sí, hay que bueno, hacer claro. para alguien que no esté muy metido en el mundo de los cómics y simplemente Mm. quiera iniciarse, leerse algo, no es lo más cómodo. O Claro, sea, la claro. gente ya llevamos un bagaje y queremos una historia en concreto, queremos una etapa en concreto, cuando podemos la vamos a ir a buscar. Pero para gente a lo mejor que dice, no sé qué leer de X-Men, pues es que esta saga y Fénix Oscura van a salir en las recomendaciones que le puedan hacer cualquiera. Claro, Y claro, es claro. difícil de acceder. Mm. Que sí, que Fénix Oscura y bueno, me compro el Omnigol, pero también gastarte 40 euros sin saber lo que te vas a encontrar, Claro, claro. entiendo que es complicado. Tiene que tener mucha confianza en quien se lo ha dicho y tiene que hacer un acto de fe. Sí, Para, sí, si a alguien le gustase esta historia y se la quiere leer, le interesase, yo tiraría bueno, si quieres invertir en Unigol, como dices tú, pero si no, intentaría pillar alguno de estos coleccionables, tanto el que tengo yo de 2 números, como de 2 volúmenes, como el de este que comentaba de Forum Naranja. Yo creo que en el mercado de segunda mano, a poco que bichees, tiene que estar por ahí, a un sí, precio más o menos económico, yo creo. es lo mejor que se puede hacer. Por Wallapop o así, yo creo que debe de estar por ahí. Vamos. Sí. Ok, Alex, pues bueno, como comentábamos, ha tenido esta historia 2 adaptaciones, una en la serie animada de los 90 que nos encanta y otra en la peli de Fox, Días del Futuro Pasado, de 2014. Y ambas muy buenas adaptaciones. Oh, ya. Sí, sí, con sus licencias, que ahora comentaremos más extensamente en spoilers. Pero vamos, mm, a mí me sorprende, ¿no? Que de una historia tan corta, porque solo son 2 números el cómic, tenga tanto peso, tanta relevancia y sea una de las historias más míticas de los X-Men. Yo creo que es una historia que impacta, ¿no? Según la lees, según accedes a ella, es como muy impactante, ¿no? Y, y que haya tenido tan buenas adaptaciones, vamos. O sea, el otro día hablábamos de Con Fines Oscura, con las adaptaciones al cine, estábamos ahí como un poco de bajón, pero vamos, aquí No, la sí, es que película es la muy historia es que buena. la historia tiene Mm. mucha chicha, maneja muchos conceptos, estos además algunos complicados, ya no solo de ciencia ficción, sino conceptos sociales y tal. Y Ujú. luego el dibujo de John Byrne con algunas secuencias, el comienzo del cómic Sí, te deja descolocado es muy completamente. impactante, sí. Entonces es una historia que ya como he comentado antes se ha vuelto varias veces a lo largo del universo Marvel y bueno, y la ciencia ficción, ahora con zona de spoiler entraré, la ciencia ficción, como decía, más actual en los últimos 30 años, Terminator Entonces, es una historia que te deja con ganas de más. Yo cuando la leí Sí, por primera vez me quedé como,
Entonces lo que hacen en adaptaciones es expandir un poco ese universo, manejar esos conceptos y ampliarlos y da para mucho. Entonces se saca una muy buena película y se agradece. O sea, en contra de Sí. lo que decíamos de Fénix Oscura, aquí se sacó una muy buena adaptación. Sí, vamos, totalmente. Ok, Alex, pues ¿quieres comentar algo más sin spoilers? ¿Alguna cosita? ¿Un fleco suelto que quede por ahí? Yo creo que no. Simplemente mandar un recado a Panini, que no sé si lo hemos hecho ya. Y nada, un saludito y ya meternos en zona spoiler Ok, rápido. ok. Si quisieras recomendar esta historia a alguien del público general, que como comentamos con la saga de Fénix Oscura, ¿cómo accedes a esta historia? Porque ya decimos que está complicado de encontrar el cómic. Entonces, yo lo que recomendaría a cualquiera que se interese por esto es verse la peli. O sea, yo en este caso, igual que con la saga de Fénix Oscura, decíamos, hostia, pues el Must Have, que está mejor incluso está mejor que las películas, ¿sabes? La saga de Fénix Oscura. La Pero en este peli, caso, yo recomendaría a cualquiera que se viese la peli directamente. Porque la peli el es de fácil acceso, está en Disney Plus Disney Plus, sí. y es una muy buena película de superhéroes. Y sí, se podría empezar por ahí. Luego, si le gusta, que se mire cómo conseguir el cómic o cómo leérselo. Una biblioteca siempre es una buena opción. Siempre tienen ahí coleccionables como el tuyo, cosas así, para leerse el cómic, pero sí que la peli es muy buena opción para empezar. Sí, sí, Muy sí, buen sí, sí. reparto, muy buen guión, Sí, muy buen desarrollo, buenos efectos mm, especiales, sí. muy entretenida, Igual un buen ritmo. necesitas un poco de bagaje, a lo mejor haberte visto las tres primeras de la trilogía original y Vale. luego verte primera generación, pero bueno. Por cierto, cuando entremos en zona de spoiler, tengo que comentar una cosa que no se me olvide, porque no, respecto a la trilogía original. Pero yo creo, fíjate, más que verte la trilogía original, que sí, para entender a lo mejor un poco el final, pero, pero yo diría de verte primero primera generación, Mm, que es un poco el origen de esta nueva X-Men de Fox, los más modernos. sí, sí. Y luego, O- bueno, tampoco creo que sea necesario verte las originales para saber quiénes son los personajes del futuro. Yo creo que eso, a día de hoy, casi todo el mundo sabe que Patrick Stewart es Charles Xavier, que Ian Ujú, McKellen es Magneto, sí. que no sé. Yo Ujú. creo que la gente lo tiene bastante identificado, entonces creo que tampoco hace mucha falta. Eso sí, alguien que no sepa nada de esto, pues a lo mejor con que se viese la decisión final Ujú. es suficiente. Sé que ya pusimos a París, no es la mejor, Sí, por eso me quedé así como un poco, ojo. pero que verse la decisión final first class y llegarías con todo lo que tienes que saber para ver esta película. Ok, Alex, pues nada, vamos allá con spoilers. Vamos con spoiler. ¿Listo? Listo. Venga, pues vamos allá. Vamos con spoilers en 3, 2, 1. Vamos allá con spoilers. Bueno, Alex, como siempre, me gusta llegar al núcleo de estas historias. Y la verdad que creo que en la saga de Fénix Oscura había mu- mucho magro que sacar, ¿vale? Pero aquí, siendo una historia tan impactante y tan buena, me ha costado más llegar a cuál es el núcleo de esta historia, porque tal como está planteado en el cómic, creo que es una historia más de acción o una aventura más de los X-Men muy impactante y muy buena y muy bien escrita, muy bien dibujada, pero me parece una historia más que luego con el tiempo no sé cómo decirte, como que el tiempo la ha hecho mítica, ¿vale? No sé si es más mítica que buena, si es el caso, pero me gustaría saber un poco tu punto de vista, ¿no? Tu perspectiva, porque a mí como tal, como historia en el cómic, me parece otra aventura más. O sea, quiero decir, era lo que hablábamos antes. El, Co- Mm, el núcleo es un poco el concepto básico de X-Men del que ya hemos hablado mucho, que es esa marginación de algunos colectivos, ¿no? mm,
como aquí te lo planta y te lo mezcla con una ciencia ficción muy buena y de muchísima calidad. Es una historia que te habla sobre los temas del racismo, en este caso, que es un poco, pero de la marginación de algunos colectivos, de la importancia de generar odio, de que hay que tener mucho cuidado con las opiniones y los actos que generan odio, porque al final esto se retroalimenta, el odio va hacia los dos lados. O sea, como es la acción de Mística que quiere acabar no con los seres humanos, pero sí con el político que promueve los centinelas y los mutantes y demás, están contra los mutantes, como el hecho de acabar con él, que se supone que es la salvación para los mutantes desde el punto de vista de la hermandad de los mutantes diabólicos, genera al final que ese odio hacia los mutantes aumente y es cuando todos los centinelas ya terminan dominando todo y al final se ve toda la raza humana fastidiada por eso. Entonces, esos temas sociales mezclados con la ciencia ficción de calidad es lo que hacen esta historia tan buena. Y desde luego que va sin ningún tipo de tapujos y desde el primer momento te impacta. O sea, el primer momento que está Rachel Summers, la hija de Scott y Jean en el futuro, que se encuentra con Lobezno y demás y vuelve al campo de concentración. Eso es una analogía, una símil completamente con los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial, que te explica cómo marcan a los humanos con una H, creo que es, a los otros con una A, que son los que se pueden reproducir, a los mutantes con una M, que les tienen prohibido reproducirse y tener hijos, para que el gen mutante no se vaya transmitiendo. Entonces, lo hace sin tapujos a la hora de hablar de los temas sociales y eso es un ejemplo clarísimo, el comienzo, que te deja impactado, mezclado con una ciencia ficción de calidad, como decía, muy buena. O sea, el hecho de viajes en el tiempo, de la posibilidad de venir del futuro hacia el presente para cambiar los acontecimientos y que eso no se produzca. Influenció Terminator, o sea, es la historia de Terminator. Cómo mandan al padre de John Connor para que, o mejor dicho, sí, cómo mandan al Terminator original a Schwarzenegger para que mate a John y así en el futuro no haya líder de la resistencia y como a su vez los humanos mandan al padre de John para que eso no pase. Pero claro, no saben que es el padre de John. Entonces, el hecho de que venga es lo que hace que luego nazca John. Es decir, te dan a entender que no se puede cambiar los acontecimientos, ¿no? Entonces, te habla de distintas teorías aquí que luego en la ciencia ficción se expondrán, porque no sé exactamente qué personaje es, no sé si es Rachel o la que está hablando con Coloso, es Tormenta, que te habla de que, bueno, de que lo que puede generar es otra línea, otro universo paralelo, otra línea temporal paralela, no de que se cambien los acontecimientos. Eso es una teoría que se aplicará luego a lo largo de, pues ahora mismo en el UCM es un poco lo que se está aplicando, Dragon Ball entonces aplica esa teoría, entonces te habla de distintas teorías de los viajes en el tiempo que luego darán lugar a toda la ciencia ficción más moderna. Entonces, es una ciencia ficción de calidad, muy buena, muy bien contada, además el dibujo de Verne aquí creo que es espectacular. Ahora hablaré un poco de ello. Mezclado claro, las tramas sociales de los X-Men, que aquí van completamente, ya digo, a saco. Y del dibujo de Verne, por ejemplo, decir, el otro día lo oía en un podcast y tal, y es verdad cuando lo lees, lo que hacen es mandar a la mente de la Kitty adulta al cuerpo de la Kitty niña, la Kitty presente. Como a la hora de dibujarte Verne a la Kitty niña, te cambia todos los movimientos de ella, los gestos de la cara, las expresiones. O sea, estás viendo a la Kitty adulta en el cuerpo de la Kitty niña y eso es muy difícil a la hora de dibujar porque tiene que ser con detalles muy sutiles. Y eso es muy difícil. Aparte tiene imágenes que es que me reservo una para mis momentos favoritos, pero las imágenes del futuro
son espectaculares. Sí. Todos los punkis estos, así, la banda esta, criminales, los centinelas, ese Lobezno del futuro, ese diseño de personaje de Lobezno del futuro, que será el diseño que ya tenga Lobezno en muchos cómics a lo largo de toda su historia, sin el traje, pues eso, Con la chaqueta de cuero, ¿no? Y tal. de cuero. Tiene muchos elementos que son ya imágenes icónicas del cómic y digo, de la ciencia ficción. Entonces, yo creo que eso es lo que le hace tan mítico a este cómic. El hecho de mezclar temas sociales con una ciencia ficción de calidad. De mucha. Sí, pues vamos, estoy bastante de acuerdo contigo. Es curioso las adaptaciones cómo cómo han adaptado esto, ¿no? Porque la serie animada no es Kitty Pryde la que vuelve al pasado, sino es Bishop. Que bueno, también jugando con la cosa de que el personaje de Bishop es un personaje que viaja a través del tiempo y tal. Pero me parece, está muy bien la adaptación de la serie animada porque te mete ahí como, te mete por un lado la trama de Días Futuro Pasado, por supuesto, pero también te mete otra trama que aparecería en los cómics de X-Men más adelante, que es esta trama de que él busca a un traidor, alguien de los X-Men ha traicionado a la patrulla y él busca a Gambito. Entonces te mete ahí otras tramas que aparecían más adelante, ya nada que ver con esto que estamos contando de esta historia de Días del Futuro Pasado. Te las mete ahí en la serie animada y está bien, como adaptación está divertida, entretenida. Y luego la película de Fox, pues te mete a muchos personajes al principio que no aparecían en el cómic, Mancha Solar, bueno, el propio Bishop, no sé si como por esto de los viajes del tiempo o como referencia a la serie animada, no lo sé. También está por ahí, si no recuerdo mal, Ave de Trueno. Sí, una Ave de Trueno, claro, por cierto, sí. Sí. No, Entonces, está Bobby, ¿no? Está Bobby, el hombre de hielo. sí. Sí, quería decir de personajes nuevos, ¿no? De X-Men nuevos. Pero bueno, aquí hay creo que uno de los personajes clave es, bueno, Kitty Pryde en el cómic, por supuesto, Bishop en la serie animada, pero creo que en la película la protagonista es Mística. Y creo que es el Hombre, eje sobre el que gira la historia, el personaje de Mística. y lo ven. Ah, bueno, en la peli, vale, sí. Claro, porque es lo que En la peli sí. Bueno, sí. claro, en Vale. la película, sí, en la Sí, película sí. que es Lobezno el que viaja, digamos, en el tiempo, inventan unos poderes de Kitty Pryde que no sabemos de dónde salen, que es lo que hace viajar a Lobezno en el tiempo, porque dicen que la única mente que puede soportar el viaje en el tiempo es la de Lobezno por los poderes de curación. Eso es un concepto que, pensando el otro día, está cogido de Dinastía de M. Que lo vendo en la Dinastía de M, en el mundo de Dinastía de M, es el único que está en sus sitios, ¿no? Que recuerda todo, ¿no? Claro, porque su cerebro es el único que puede aguantar debido al poder de curación. Entonces eso lo cambian. Bueno, se inventan los poderes, pero vamos, está bastante. Es para que lo vendo sea un poco el héroe, ¿no? Sí. De la cinta, pero bueno. Sí, a ver, es que teniendo a Hugh Jackman ahí, o sea, yo creo que la jugada está inteligente en la peli. Sí es cierto que, a ver, por hacer un poco de abogado del diablo, es cierto que el personaje de Lobezno en la película es más no sé cómo decirlo. Quiere decir que tiene una pelea al principio cuando llega en plan Terminator. Sí, claro. Lenguaje, retroalimentación. Cuando regresa al pasado, ¿no? En su cuerpo más joven, tiene una peleita aquí con estos que... Pero luego en el resto de la trama lo que hace es interactuar con los personajes, pero tampoco Claro. tiene
una pelea aquí, ninguna escena de acción de la hostia, ¿no? No, Y el peso recae más sobre este triángulo que es Xavier, Mística y Magneto. sí, porque creo que aquí también la acción es otra de las virtudes de esta película. Es una acción controlada, no es una peli Sí. de acción de esta. Mira, la acción sucede cuando tiene que Sí. suceder, ¿no? Los X-Men del futuro, cómo están esperando que lleguen las centinelas. Es una película de aventuras, se va desarrollando, hay una trama, una historia principal que se va desarrollando hasta que da lugar a la batalla final. Pues como tiene que ser una historia de aventuras bien contada, tienes que tener su tiempo para ver la evolución de los personajes y el camino hacia donde les lleva. Bueno, en el programa del Hombre del Norte, que no voy a comparar evidentemente el Hombre del Norte con, que eso es otra historia, pero hablamos un poco de esos momentos que necesitas para pararte a contar una historia. Y aquí también se paran para contarte esa historia, no es Lobezno sacando las garras todo el rato, ni Tormenta soltando rayos, ni bestias pasando por ahí. Que yo creo que eso es un punto también muy a favor de esta película. Yo voy a decir una cosa, igual, igual es un poco extrema, pero para mí creo que es uno de esos pocos ejemplos en que la adaptación es mejor que la obra, que el material fuente. Porque, quiero decir, sin el material fuente no existiría la adaptación, por supuesto. Pero creo que es que la película desarrolla cosas que en el cómic se apuntan, pero al ser tan corta la historia no terminan de, de- de calar. Y creo que en la película eso se lleva a unas cosas épicas que vamos, La historia es muy buena, la historia original, pero sí es verdad que lo que yo decía, se queda corta. Y yo creo que todos esos conceptos ya que hemos hablado son los que luego he dicho expanden la ciencia ficción en los últimos años. Y yo creo que la película sí expande más esos conceptos, los explora más. sí, Que el cómic te quedas como. sí, sí, total, total. O sea, Sí, vale, sí, sí, sí. Y es Sí, por sí, el sí. fallo del cómic, pero yo creo que a lo mejor ni siquiera se plantearon lo que tú dices, hacerlo como una saga, digamos, más grande de X-Men. No plantearon a lo mejor la relevancia que iban a Mm, tener este cómic a lo largo claro, del tiempo. claro, claro. Sí, sí, total. De hecho, a continuación de esto llega la saga del Nido, en unos números más adelante, que se ve que es una saga más larga, más preparada, más en principio que quiere ser más épica que es también otra muy buena historia de X-Men, pero yo creo que la relevancia de este cómic, por ejemplo, es muy superior, de esta historia es muy superior a la historia del Nido. Mm, Ellos no se plantearon, yo creo, ni el Claremont ni Byrne la importancia que iba a tener. No se esperaban que tuviese tanta relevancia. De hecho, lo mm, que comentaba la saga del Nido está más planificada pero al final es una historia tan mm. bien escrita que por sí sola cobra mucho más relevancia a lo mejor que la saga del Nido, que es otra buena historia, pero que la conoce menos la gente o ha sido menos importante. Esta Mm, historia está tan bien escrita y los conceptos que tratan son tan importantes sí, y el dibujo de Viernes es tan bueno que al final la historia cobra más peso del que sí. en principio yo creo que ellos pensaban. Yo creo que no estaba planificado. Hombre, sobre todo es que es una historia muy épica, muy molona y muy impactante, porque tal y como empieza la historia en el cómic, creo que es el personaje de Kitty Pryde que entra en el campo de concentración y va viendo las tumbas de los X-Men. No Uf, recuerdo si es Kitty o es Rachel, pero es es Kitty Kitty, Pryde. ¿no? Y va viendo eso, las tumbas de los X-Men. Eso es que va a la yugular, macho. Y luego ver a Xavier en la silla de ruedas, o sea, perdón, a Xavier, Neto. a Magneto en la silla de ruedas, hostias, es duro, ¿no? Y, y además que empieza sin preparación. O sea, ya de No, entrada es como te mete de lleno en la trama y luego es como un alivio volver al pasado y ver a la patrulla otra vez sí, como la conocemos, ¿no? Es como un alivio ese momento. las tumbas te muestra, te explica lo de
lo de las marcas a cada grupo de personas como Sí. de concentración, como marcaban a los judíos, los homosexuales, cada uno tenía, los gitanos, cada uno tenía su símbolo distinto, su estrella de un color distinto. Aquí es una letra, los que les identifica. Es muy duro, ese comienzo es muy duro, ese futuro post-apocalíptico es muy duro y además que lo hacen a nivel visual muy bien hecho también. Y es cierto que con unas pocas pinceladas ya te explica muy bien ese universo. O sea, con muy poquito, porque es muy poco lo que se cuenta del futuro, pero es lo que tú dices, te crean ahí un micro universo en unas pocas páginas que mola mucho, ¿no? Que impacta mucho. Y creo que te explica muy bien los acontecimientos, lo que ha ocurrido, ¿no? Previamente a eso. Sí, Yo que la verdad que... Y es curioso también, ahora que estamos haciendo todos estos programas, estamos muy metidos en el universo X-Men, ver cómo también las películas han cogido conceptos que ya estaban apuntados aquí en esta historia y que no tienen que ver con la propia película de Días del Futuro Pasado. Lo que tú dices, la estética de Lobezno con la chaqueta de cuero, ¿no? Y tal, pero por ejemplo, el asesinato de Robert Kelly era algo que ya se apuntaba en la primera película de X-Men de Singer. Y sí. también estaba Mística implicada en eso. Eh, Podrían haber tirado por ahí, a lo mejor era la idea. Vamos a desarrollar esto en la primera historia para que luego posteriormente hacer un día en un futuro pasado, una película, retrocediendo a este momento, ¿no? A lo mejor era un poco esa la intención, quién sabe. Pero sí, en cualquier caso, una historia de Jundia dentro Sí, sí. del universo X-Men, por supuesto. Sí, Sí. sí, sí, por eso te digo que la historia es muy Mm, buena historia. Es que por suerte también se hace una adaptación muy buena, mm, cambiando conceptos, cambiando personajes, cambiando alguna historia o protagonismo de algún personaje en la sí. película, pero la historia es muy buena. O sea, Mm, yo lo que veo es que es corta, pero porque no pensaban en su origen en hacer una historia de tanta importancia. mm. Sí, Y sí, sí, sí. la historia cobró más importancia por ella misma. Mm, Porque todos esos conceptos que lo que hablaba antes, que abre, luego se verán mucho más explorados. Vamos a hablar ya concretamente del universo Marvel, en el universo Marvel, ¿no? Se recurrirá a ese universo, esa línea paralela, a ese concepto que te habla de que se forman dos líneas temporales paralelas, ¿no? Entonces se recurrirá a ese universo, a ese futuro, nunca mejor dicho, de Día del Futuro Pasado, con ese Franklin Richard, con ese Lobezno, por ejemplo, la saga de Lobezno. Lobezno tiene una saga en los 90 que es el Lobezno de Día del Futuro Pasado, el Lobezno de Día del Futuro Pasado. De se recurrirá a ese concepto varias veces, por no hablar ya de que Apocalipsis, la saga de Apocalipsis es otra vuelta de tuerca a más ciencia ficción, menos social que Claremont, porque Claremont siempre era muy social, pero es otra vuelta de tuerca a este tipo de conceptos. Y creo también que ya no solo es importante esta historia dentro del universo X-Men, sino dentro del concepto de películas, ciencia ficción, superheroico y tal, porque si tú piensas en la trama de Vengadores Infinity War Endgame, es el mismo concepto que se plasma aquí. Un mundo donde los villanos han vencido y los héroes tienen que retroceder al pasado para salvar la situación. Y otra saga donde se explora esto, y esperemos que se explore más, es el Snyderverse, con ese mundo posapocalíptico donde quedan muy pocos héroes. Es el mismo concepto que se recoge aquí. Ese mundo posapocalíptico donde quedan ya solo unos pocos y tienen que retroceder al pasado para salvar la situación. Es el mismo concepto, Es el mismo concepto. Sí. totalmente. Mm. Y creo que, siendo el núcleo de esta historia, bueno, yo comentaba lo de mística, ¿no? Que yo creo que en la película es capital, eh, pero también está un poco este tema del sacrificio, que ya lo comentábamos en Fénix Oscura, y me parece una idea épica, cojonuda, el hecho de que los héroes del futuro se tienen que sacrificar sin saber lo que va a pasar. Primero, si va a tener Mm. resultado, un resultado positivo, lo que van a hacer. Eso para empezar. Pero luego de tener ese resultado positivo, es que ellos asumen el hecho de que ellos ni siquiera, si se borra esa línea del tiempo,
a lo mejor ellos ni siquiera desaparecen, ¿no? Porque los acontecimientos se borran o se genera otra línea temporal, no saben lo que va a pasar. Entonces, ese acto de fe que hacen todos, sacrificándose sus vidas Por el mundo. me parece, le da un pozo épico a la historia que, vamos, es una maravilla. Y se recoge muy bien, tanto en el cómic como en la serie animada. A lo mejor eso queda un poco más, no se recoge tanto, pero vamos, en la peli igual, en el corte de Pícara es que de hecho parece muy interesante porque de hecho tienen una conversación y eso es algo que se siente. eh, los personajes del futuro se desarrolla más esto de que ellos están haciendo eso sabiendo que su línea temporal probablemente se borre y que ellos desaparezcan. Entonces es todavía más dramático y más épico lo que ocurre en el futuro. Claro, Eh, es que puede desaparecer su línea temporal. Realmente no tienen la certeza de qué va. sí, 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 De qué sí, va. sí. Y me parece un concepto muy, muy bueno y que le da todavía ese tono más épico a la historia, ¿no? Y bueno, y en el cómic es muy dramático, cuando van muriendo uno a uno los personajes principales, Tormenta, Coloso, Lobezno. Es que los pelos de punta, macho. Sí, sí, sí. No, imágenes míticas también el cómic de cómo va. Sí, sí. Y ya que El, estamos. cómo muere Franklin también, que dice, le darán más importancia y que va rápido. A ver, se van, claro, cómo se van muriendo mientras van intentando arreglarlo todo en el presente. Además que meten. Otro de los conceptos que me gusta mucho de esta historia es el concepto de contrarreloj. Que siempre cuando hay un contrarreloj en cualquier historia ya es como. Mola más. ¿No? Tenemos Sí, una de las mejores en términos de acción o de película de acción, me parece el ataque a la muerte en Una Nueva Esperanza, ¿no? Cuando tienen que destruir la estrella de la muerte porque si no, la estrella de la muerte lanza el láser y y adiós, ¿no? Ese concepto de cuenta atrás siempre mola, ¿no? Y aquí está muy bien recogido, tanto en el cómic como quizá en la serie animada no tanto, pero en la película igual, el concepto de cuenta atrás de hay que salvar la situación cuanto antes porque es que le da un rollo todavía más épico al asunto, ¿no? antes de que suceda el asesinato del senador, claro. Sí, eso es. Y bueno, yo aquí voy a reivindicar, igual peco de fanboy, ¿no? Pero voy a reivindicar muy fuertemente el corte de Picara, porque, no sé, me parece un poco duro que tengas una suscripción a Disney Plus y que no te lo incluyan, ¿no? Y además fíjate, yo lo había visto hace tiempo y me costó verlo porque no está de fácil acceso. De hecho, está súper descatalogado. Eh, y lo conseguí ver hace tiempo y, y dije, vale, bien, ok. O sea, me gustaba ya mucho como tal la película en sí, el corte de cines. Y dije, ok, añade cosas, vale, bien. Pero no tenía muy claro cuál de los dos me gustaba más, el corte de Pícara o el corte de cines. Y ahora que revisitando, pues eso, con todos estos programas que estamos haciendo y tal, eh, volviendo a ver la saga, ¿no? de Fox, me vi las dos películas, el corte de cines y el director, y la verdad que el corte de cines está muy bien, o sea, como película de acción, aventura, superheroica, ya digo, creo que está al nivel de las mejores películas del género, pero creo que el corte de Pícara para mí sube un punto más. O sea, creo que la película, el corte de cines igual es un poco más redondito, porque el corte de Pícara tiene cosas que sí, a lo mejor necesitas previamente tener un cierto bagaje con la saga para conocer ciertos detalles de lo que pasan, las interacciones entre los personajes, pero para mí, ya te digo, yo los he visto de seguido el uno y el otro y he dicho, hostia, aquí había un peliculón que por lo menos tenemos en Blu-ray, que de algunas películas ni eso, hablábamos de Fénix Oscura, ¿no? De la película de 2019, que de esa ni tenemos corte del director ni nada. De esta por lo menos tenemos el Blu-ray y ya está bastante bien. Y para mí, como clímax de los X-Men, de las películas y tal,
cuando llegas al final del corte de Pícara, es espectacular. Es de los mejores climas para mí del género, al nivel de pesos pesados de este tipo de películas, de película superheroica acontecimiento, ¿no? El Snyder Cut que hemos tenido recientemente, Infinity War, para mí está, o sea, yo la meto en esa liga, vamos, sin duda. Hombre, en el corte de cines se nota que algo pasa con Pícara, que cortaron ahí cosas que no... Es el único pero que le pongo los cortes a lo mejor de la parte del futuro, que faltan cosas. Claro, claro. Faltan y se nota... Sí. Se nota mucho. Pero aún así es tan buena que a mí personalmente yo me da un poco igual, yo lo compro. O sea, se nota esos cortes a lo mejor, pero es que el desarrollo de la trama en el pasado es tan buena que yo lo compro. Es que, claro, ya nos metemos más a analizar la peli, porque yo aquí tengo mucho que decir. Como quieras, o si quieres que retomemos algo del cómic o lo que... ¿Bien? No vamos mezclando ahí porque Vale, como ok. concepto, No, yo decir que ese triángulo que se genera en la película entre Xavier, Eric y Raven, Mística, me parece una maravilla. O sea, creo que tanto a nivel de guión como los propios personajes, los actores, es que me parece de esos momentos en que el guión y los actores están en el punto perfecto. O sea, y creo que esta película nos entrega alguna de las mejores interpretaciones de la saga. O sea, el Magneto de esta película para vender... creo que es el mejor. Y mira que hemos tenido a Ian McKellen. O sea, pero aquí Fassbender está en estado de gloria. Es una maravilla. Sí, Fassbender aquí es Dios, se come la Sí, pantalla. sí, Adelante. sí. Y Pero ojalá le veamos en el UCM, que ya tiempo sin hacer cosas y yo creo que le tiene secuestrado Marvel. Porque aquí, sí, pues vamos, yo ya te digo, esa relación a tres, entre los tres, es que me parece, y todos los diálogos entre Xavier es de esos raros casos en los que yo estoy viendo al personaje, no estoy viendo al actor, ¿sabes? Me da la sensación de que esta gente se conoce toda la vida. Y eso es magia. O sea, cuando pasa eso en una película... conocen de que Magneto y Charles se conocen de toda la vida, como en los cómics. Es que da esa sensación, tío. De que pueden llevar sin verse un año, pero que se conocen de hace 30 años, que saben exactamente lo que piensa el otro, cómo actúa y... Sí. Y los diálogos entre ellos creo que están muy bien escritos. Los reproches que se lanzan, cada uno tiene la réplica perfecta que lanzarle al otro. Esas conversaciones en el avión, cuando rescatan a Magneto, entre Xavier y él, vamos, me parece una maravilla. Y Realmente son muy buenas, pero precisamente en el vídeo de Fénix Oscura decía yo eso, que los actores se nota que aman los personajes, igual en Fénix Oscura, por eso la pena es el destroce. Y aquí todo es una película bastante buena, todo cuadra más, todo encaja más. Evidentemente esas actuaciones destacan mucho más, porque es que eso es lo que tú dices. Parece que han estado leyendo todos los cómics de X-Men desde el número 1 de Stan Lee y Jack Kirby, porque los personajes, o sea, es una maravilla. Y ya digo, en el caso de Fassbender, es que lo que tú dices, es que se come la pantalla, pero a cada momento, ¿eh? O sea, tanto como Eric como Magneto, es que, y ya tiene ese clima final con ese discurso final, cuando llega cogiendo el estadio en volandas y lo planta ahí, ¿no? Está maravilloso. Y creo que es que ya decían los programas previos que creo que Singer ha sido el que mejor ha entendido este universo a nivel cinematográfico, porque cuando tú llegas a ese clímax en el que Magneto ya con esa furia a, a- y manda ese mensaje, ¿no? de odio como tal a la población, yo lo estaba viendo el otro día la película
y estaba pensando en la primera escena de la primera película de los X-Men de Singer, título homónimo, X-Men. Mm. La primera escena es Eric en el campo de concentración nazi. Concentración. Entonces, tú no te hace falta ni que Claro, Singer te ponga un flashback de esa es escena. Tú ya estás pensando en eso y decir, pero, entiendes a esta persona, sus motivaciones y por qué hace lo sí, que hace y por qué actúa como actúa. es el concepto de que hablaba antes, en la zona sin spoiler, de los mensajes de odio, cómo van para los dos lados. ¿No? Que Total, se maneja en el totalmente. cómic, aquí te lo plasma y te lo plasma, como tú dices, mejor que expander el concepto de ese Magneto al que ese Eric, al que mataron a su familia en los campos de concentración, como ahora se ha dado la vuelta y es él el que manda el mensaje de odio hacia la población. Que es el mensaje de odio que tanto daño le han hecho a él, que le han destrozado la vida, como es ahora él el que lo está mandando. Sí. Al final es muy peligroso fomentar el odio porque podemos crear una sociedad de autodestrucción. Sí. Se autodestruye. Entonces, es lo que tú dices, ves a ese Magneto en plan tirano, voy a decir dictador, pero diría un paso más, diría en plan auténticamente tirano, que quiere acabar con la raza humana, ¿no? En contraposición al niño al que destrozaron. Sí. Es que yo estaba viendo, ya digo, no hace falta ni que Singer te ponga un flashback para recordar esa escena. Tú llegas a esa escena y yo estaba recordando la escena a la que me refiero, la del discurso final en Días del Futuro Pasado. Y yo estaba recordando esa primera escena de Singer en X-Men del 2000, cuando está en el campo de concentración nazi y todo esto. Entonces, hablamos sobre esto con Arcaiz en el programa cuando hablamos sobre Amor Loco y el personaje del Joker y tal. Es que creo que en este contexto el personaje de Magneto está súper bien construido porque entiende sus motivaciones y sabes que moralmente lo que está haciendo está mal y vas más te puedes identificar más con Xavier, pero aún así entiendes por qué hace lo que hace. Eso es lo que le hace tan interesante al personaje en este caso. Claro. El hecho de empatizar con alguien que está haciendo una acción terrorífica Total. las razones que tiene para hacerlo. Es decir, te pone en la piel que dices, cuidado, Sí. porque hay que tener cuidado. Saber que cualquiera de nosotros puede acabar, digamos, en el papel de Magneto. Sí. Te hace empatizar con algo y se ve muy bien. Sí, totalmente. Vamos, yo ese clímax final me parece de los mejores momentos, de las mejores secuencias del cine de superhéroes, todo ese clímax, con los acontecimientos que ocurren en el futuro cuando están peleando con los centinelas, los personajes del futuro y cómo te lo solapan con la batalla con los centinelas que controla Magneto. Me parece como secuencia de cine de superhéroes, digamos, del género, me parece una maravilla. Y ya digo, yo reivindico, a poco que se tenga la oportunidad de ver este corte de Pícara, yo lo reivindico y lo recomiendo. Creo que le da le da un plus de profundidad a la trama, a los personajes. Hay escenas muy molonas. Cuando tienen que rescatar a Pícara, que por eso se llama el corte de Pícara, tienen que volver a la escuela para rescatar a Pícara, que están experimentando con ella. Y esa secuencia en la que Magneto va a recuperar sus posesiones, ¿no? El casco y tal, y lo solapan con la escena de Bobby Drake, Xavier y Magneto entrando a la escuela para rescatar a Pícara, cómo solapan ambas escenas. Y hay un momento que a mí me gusta mucho, que cuando Eric en el pasado mira, estaba en una vitrina, su casco, y hay un lado a la izquierda que está la moneda que le dispara a Sebastián Shaw en primera generación, ¿vale? Y en el corte de cines, pues esto pasa un poco desapercibido, te lo ponen ahí como un easter egg, como un guiño. Pero en el corte de Pícara es que mola mucho, porque es que te hacen un primer plano de la moneda y Fassbender mirando a la moneda manchada de sangre,
de Sebastian Shaw y te lo solapan con los acontecimientos que están pasando en el futuro mientras ellos rescatan a Pícara, ¿no? Y le da todavía un peso todavía más emocional al momento, ¿no? Es como muy épico. Y comentar aquí la música también de John Ottman, que fue el compositor también del tema este tan molón de X-Men 2, que aquí se repite, el tema principal, y hace una maravilla de banda sonora, una maravilla. Entonces, todo eso sumado, vamos, entre otras muchas cosas, ya digo, yo el corte de Pícara para mí es maravilloso, y cuando llegas a ese final, a ese clímax, con... porque aquí hay que me parece que está muy bien el concepto de cómo, claro, como Lobezno, hay un momento en el que saca las garras, Lobezno del futuro, quiere decir, Sí. y hiere a Kitty Pryde. Ella no aguanta el poder, el mantener a Lobezno en ese viaje en el tiempo, entonces necesitan a otra persona, entonces la persona que necesitan es Pícara. Entonces, me parece muy bien el concepto de que Pícara, pese a que ha ido perdiendo peso en las películas de los X-Men de Fox, ese guiño a esa primera película con esa relación tan buena que tenían entre Hugh Jackman y Anna Paquin, entre Lobezno y Pícara, me parece que está muy bien. Y ya ese final, cuando entran los centinelas del futuro a cargarse a todos y ves a Pícara sosteniendo la mente de Logan, es que me parece sublime. Y además la retranca me gusta mucho esa relación a tres entre, que ya venía de la decisión final, entre Pícara, Bobby Drake y Kitty Pryde. Que pese a ser una subtrama un poco de juvenil aquí, de amoríos y tal, Sí. que como se planteaba en la decisión final, aquí te lo plantean muy bien, que es que Bobby Drake y Kitty Pryde, eso no se ve en el corte de cine, se intuye, pero no se ve. En el corte de Pícara te explicitan que ellos tienen, Kitty Pryde y Bobby Drake tienen una relación romántica. Pero cuando rescatan a Pícara, Bobby Drake muere, que eso está cortado del corte de cines. En el corte de cines, Bobby Drake sigue hasta el final. Sí, hasta el final. Entonces, me parece que le da un plus de épica y de dramatismo a la cinta el hecho de que al final estén los dos intereses románticos de Bobby Drake, Pícara y Kitty Pryde en un mismo espacio de tiempo, en una misión suicida, sabiendo que la persona que amaban, que era Bobby Drake, ha muerto por rescatarla a una de ellas, en este caso a Pícara. Entonces, creo que todas esas interacciones le dan a la película, ya sumado a todo lo que comentamos antes de la relación entre Fassbender, entre Sí. Magneto, Mística y Xavier, sumado a todo esto, todas estas interacciones en el futuro, es que llegas al final extasiado diciendo, es que esto es súper épico, vamos. Entonces, Es que yo que soy muy de... esa trama cortada se nota, es lo que te digo, en la de cine se nota mucho. Sí. Nota mucho, aunque yo Es lo de las... pongo. Yo es de las peguitas que tenía cuando vi la peli que ya digo, esta peli siempre me ha encantado, pero cuando la vi en el cine, que creo que lo comentamos tú y yo, Sí. te lo llega a decir que digo, me falta algo más del futuro, de que me desarrollen esa historia un poco más, ¿no? Y en el corte de Pícara, claro, tienes eso un poco más, ¿no? Tampoco los personajes principales son los de primera generación al final, pero tienes pinceladas de lo que pasa en el futuro y creo que está muy bien, ¿eh? Sí. No, sí. Y luego una cosa que el otro día así pensando y tal, que lo pensé en su día, pero se me olvidó, porque me gusta tanto la película, pero el otro día viendo vídeos, leyendo y repasando cosas para hacer el vídeo, tú hablabas de que narrativamente la saga, en los vídeos anteriores, la saga X-Men es regulera. Y Sí. yo, viendo esta peli, pensé, ¿por qué está Charles Xavier de Patrick Stewart vivo? ¡Ah! Y Another Melon. claro, y no cuadra. Igual que Pero está muerta. eso sabes por qué es, ¿no? O sea, ¿es una pregunta retórica o es verdad que no lo sabes?
No lo sé, porque no me cuadra. O sea, al final. ¿Cuál era? ¿De una de las de Lobezno que él está, o la de final, Hay una... la que Sí, mete la mente en el cuerpo de alguien? Hay una escena eliminada de. es eso. A ver, hay una escena postcréditos después Pero, de la sí, decisión final, en la decisión que final. la decisión final es un poco una película un poco tramposa. O sea, Claro, pero es que esa escena vale muy bien. O sea, Charles mete su mente en el cuerpo de otra persona y se comunica con Moira. Sí, eso sí lo he visto, evidentemente. Aunque tardé años en saber que había una escena post-crédito, pero bueno. sí, yo también, yo también. Pero, joder, no tiene lógica. Aparece Charles ahí vivo, no sé. Ahí No, ahí hay, a ver, luego se a te ver, porque la peli es tan buena que volver a sí, ver a Charles a McKellen sí. en paralelo con Fassbender y Mm. McCovey, pues. A ver, tiene, ya digo, yo otro día que estaba volviendo revisionando el corte de Pícara y tal, al final lo compras porque la peli te da un abrazo y tú la abrazas y dices, mira, está todo bien. Aunque me hayan matado aquí un cerro de personajes en la decisión final y todo, vale, compro. Pero es lo que decimos, que si tú te pones a hilar fino, el Lobezno inmortal, a Lobezno al final de la película le... ¿Cómo era esto? Le rompen las garras de adamantium y vuelve a tener las garras de hueso. Pues, ¿no? Y aquí en Días del Futuro Pasado vuelve a tener las garras de adamantium. O sea, y lo que comentábamos en ese primer programa de Segunda Génesis, el personaje de Bolívar Trask aparece en la decisión final y es otro personaje muy diferente, o sea, otro actor muy diferente al que aparece aquí. O sea, la saga de los X-Men tiene muchas inconsistencias entre unas pelis y otras. Que eso depende de cada uno, en lo riguroso No, y el toque que tenga de continuidad, pero bueno, me acordé viendo tal, que cuando fui al cine lo pensé, ya. pero luego entré completamente. Y de ahí, Sí, la peli la hice 3 veces por lo menos. a Eh, ver, a y Magneto le han... de pleno, pero que dices, ¿por qué? A Claro, Magneto le han enchufado la cura al final de la sesión final, ¿vale? Que la escena última es él moviendo la pieza de ajedrez, ¿vale? Y al final tiene esa escena post-créditos en la decisión final en la que se supone que la mente de Xavier ocupa un cuerpo que no lo explican en la película, pero yo no me acuerdo, era así como que un cuerpo es que sin conciencia, creo que era un cuerpo sin conciencia, si no recuerdo mal. Entonces se supone que la mente de Xavier despierta en ese cuerpo, pero claro, me imagino que con otra apariencia diferente a la de Xavier. Aquí claro, tiene su apariencia. Bueno, en claro, fin, son de estas cosas claro. que o pasas por el aro o si te pones quisquilloso dices, estoy contando aquí una milonga que bueno. Sí, a ver, sí, es lo que decíamos en ese primer vídeo, que la saga cinematográfica de los X-Men de Fox tiene bastantes inconsistencias, bastantes. O sea, tampoco cuadran los acontecimientos de, de cómo en la decisión final te cuentan que contactan con Jean, se contradicen con los acontecimientos de primera generación y con la propia Fénix Oscura, Ah, en fin, sí, el flashback de decisión final que contradice. total. A ver, son cosas que, bueno, pues o pasas por el aro o si te da mucho toque el tema, pues bueno, te puede sacar un poco. Eso ya Bueno, cada uno. ahora en el UCM con los multiversos Sí. van a Ya, ya, solucionar bueno. todo, van a empezar todo, vale. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo quería aquí dejar eso, mi reivindicación, pero siempre en general a los cortes del director. O sea, el de Batman v Superman es sangrante. La diferencia que hay entre el corte del director y la película estrenada en cines o, ¿qué te voy a contar? El Snyder Cut. A mil jodidas millas de... Bueno, es que es otra peli diferente Es otra a la película. estrenada en Es otra cine. película en todos los aspectos. Desde el formato, el formato me refiero al formato de pantalla, hasta Mm, la estructura narrativa, mm. el cómo se han rodado algunas secuencias, que en teoría son las mismas secuencias, están completamente rodadas de forma distinta. Sí, a ver, los cortes del director al final son importantes.
Pero sobre todo, lo bueno sería que la película que saliese en cines sea la película que quiere el director, no la que quiere el productor. Eso sería lo bueno. Que si el director decide cortar una parte sea porque considera que esa parte no tiene que ir, porque él considera al final que la historia está mejor contada de otra forma. No porque le impongan desde fuera por motivos económicos, ya sea que la duración de la película es excesiva, ya sea por los temas que trate alguna trama o ya sea por lo que sea, que no le impongan de fuera que corte material. De hecho, me parece una de las críticas que más hicieron a... La película, que sea mejor o peor, pero creo que es más auténtica. Al final es más la idea que quiere hacer el director. Que no Sí. sé por qué no siempre tiene que ser mejor. Es verdad que a veces puede ser peor la película, pero que sea la esencia más de ese director, que se va a ver más el alma y la esencia de la obra de arte, más que del producto industrial. Es un concepto distinto. Sí. Sí, vamos, yo te digo, reivindicar este corte de Pícara, que está, ya digo, muy difícil de encontrar. De hecho, yo es que lo dejé pasar el pillarlo cuando salió la película, y estaba en todos lados, estaba en el FNAC y tal, y lo dejé, si no recuerdo mal, si la memoria no me falla, y lo dejé pasar y luego me ha costado encontrarlo y ni siquiera está editado eh, en físico, en doblaje en castellano. Lo tienes en plataformas digitales, pero que ni siquiera está, ya digo, ni en Disney Plus o en Prime Video, que Prime Video también tiene sección de como videoclub de películas de alquiler. También tienen ahí versiones extendidas, pues de los Anillos o la versión extendida de Batman v Superman, como comentaba antes. Pero es que aquí ni siquiera, o sea, tienes que bucear para encontrarlo y en formato físico, pues en inglés y a un precio bastante elevado. Pero ya digo, si bicheas, lo encuentras. Y para mí, merece mucho la pena. O sea, yo creo que es una película, a nivel de película de superhéroes, para mí es imprescindible. O sea, así de claro lo digo. Em, y luego tienes cosas que hacen cosquillas, ¿no? Ahora, al verla después de toda la traca porque esta película salió en 2014. Anda que no ha llovido en películas de superhéroes, ¿no? Parece Y mentira. mola mucho el cameo, ya digo, hace cosquillas, ¿no? El cameo de Bruja Escarlata, de Sí, niña, claro. de niña en casa de Pietro, ¿no? Hay muchas cosas, ya digo, que hacen como cosquillas pensando en toda la traca de superheroica que hemos tenido recientemente, ¿no? En películas de superhéroes. Sí, sí. Luego yo añadí de tramas así de detalle, de cositas que salen, la trama de Lovendo y Striker. Ujú, Aquí sale el detalle que es verdad que se trata ya si no recuerdo mal, en Lovendo Origins, pero ujú, que molaría que hiciesen un reboot bien hecho de esa trama. Que aquí ujú. se deja como entrever ahí que Striker y tal, y lo de Lovendo, esa trama que la saca aquí otra vez Singer, es como que te la saca ahí, pero nunca profundiza, y es como, ¿por qué no haces la película de Arma X, en definitiva, tío? Hombre, es que claro, esa película era X-Men Orígenes Lovendo, pero Pero, con resultado cuestionable. claro, ¿sabes? Claro, claro. Siempre la meten, lo vendo, o sea, en X-Men 2, en tal, y es como, Sí. venga, venga, otra vez con ganas de más. Sí, Y sí, sí, sí. además sabiendo que no sé, que de momento no hay proyecto de Singer en X-Men y que creo que lo vaya a ver. Bueno, a ver, es un tema espinoso que no hemos comentado durante estos programas previos, a lo mejor por no enfangarnos en el asunto, pero aquí se ha hecho una defensa de las películas de Singer, pero es cierto que el director a nivel personal está pasando por tema no sé si de juicios o acusaciones incluso de violación, cosas muy serias y muy duras, que de hecho que ya venía arrastrando, ¿no? Es,
vamos a intentar separar lo que es la obra del autor, ¿vale? Porque Singer yo creo que es uno de los directores modernos más importantes, con la saga X-Men, que llevamos comentando aquí, pero Superman Returns, también hizo esa peli que a mí me gusta. Sí. Luego, Sospechosos Habituales, que quizás sea a nivel objetivo su película más importante, digamos, ¿vale? O un pelotazo en taquilla y que fue Bohemian Rhapsody. Que ahí fue cuando empezó su aparente debacle, ¿no? Cuando le tuvo que relevar otro director para terminar la película y tal. Y durante estos años su vida personal ha sido como muy convulsa y bueno, la verdad es que es una pena porque como director es, al margen de que aquí hay presunción de inocencia y si es cierto todas las acusaciones que se le han hecho, pues ahí está la ley para sacarlo a la luz, por supuesto, pero es cierto que como director es una pena, ¿no? Porque es, vamos, para mí uno de los mejores directores modernos. Moderno de los últimos años, de los 2000 para acá, es de los mejorcitos, sobre todo porque sabe muy bien dirigir. Ahora dirigir es muy bueno, de saber lo que tiene que poner, lo que no, cómo hacerlo. Pues sí. Y yo no sé en qué estado está ahora, tal como estamos, porque yo estos días he estado un poco leyendo para informarme en qué estado estaba el asunto, pero no acabo de sacar nada en claro. Entonces no sé si está de juicios, pero van saliendo acusaciones y tal, y es un poco triste, la verdad, que un director tan bueno se vea envuelto en este tipo de cosas, ¿no? Así que, así que claro, lo que tú dices, yo creo que a Singer como director es de esos casos que yo creo que ya está perdido, la Pero verdad. Y complicado. es una pena. Sí, totalmente. Así que nada, Alex. Bueno, algo más que comentar de todo esto que hemos estado diciendo de... Hombre, destacar, es que siempre soy de Lobezno. La escena de lo que se encuentra Lobezno y Jean y tal. Ah, bueno, joder. Claro. Es que, mira, esta película tiene tantas cosas buenas que... Y por abrir un melón que estábamos ahí como... Y es lo diferente que cada adaptación, las diferencias entre cada adaptación al final de la historia, ¿no? Porque en el cómic no te explican qué pasa al final. De hecho, creo que hay, si no recuerdo mal, hay un personaje que pregunta, bueno, hemos salvado la situación, ¿no? Hemos salvado a Robert Kelly. Se supone que estos acontecimientos ya borran la línea temporal del futuro. Pero está en duda, o sea, no se resuelve eso. En la serie animada, Viso vuelve al futuro para descubrir que nada ha cambiado. Sí. Y quizá la más optimista de todas sea la película de Singer, en la que los acontecimientos previos a eso, pues digamos que se borran y ha transcurrido otra línea temporal, que es lo que da pie a X-Men Apocalipsis, Dark Phoenix, ¿vale? Y a mí la verdad que es una resolución que, fíjate, yo pensaba aquí, como X-Men Apocalipsis se anunció justo antes de que saliese la película de Días del Futuro Pasado, yo pensaba que el final iba a ser un cliffhanger, o sea, que iban a cambiar los acontecimientos, pero que el cliffhanger final iba a ser que esos acontecimientos, que al final es lo que pasa en la peli de X-Men Apocalipsis, pero que te lo iban a explicitar al final del futuro pasado, que los acontecimientos iban a hacer que apareciese el personaje de Apocalipsis. Pero la verdad que como resolución es bastante optimista y a mí me encanta. O sea, yo volver a ver a los personajes clásicos ahí en la escuela, eso es súper satisfactorio, tío. Sí. Y volver a ver a Jean, Allí, volver a ver a Cíclope, a tu pesar. a mi pesar y a pesar de Lobezno, que se alegra de ver a... Está muy bien esa escena, está muy bien esa escena. Sí.
Sí, sí, sí. Y sí, yo la verdad que como resolución satisfecho y cómo él va a preguntar al profesor, el profesor le dice bienvenido, ¿no? A Lovendo, me parece maravilloso, tío. Y es lo que te digo, es que esta peli, una de las muchas cosas buenas que tiene es que te abraza. O sea, como fan de la saga, es como borra las cosas que no funcionaron en las anteriores y dice, vale, vamos a volver a empezar. Y creo que es un concepto que ya tenía, creo que tú no las has visto, si no recuerdo mal, las pelis de Star Trek de J.J. Abrams, no las has visto, ¿no? Esto es un concepto que ya estaba, ya se apuntaba, ya se hacía en, si no recuerdo mal, en la primera de Star Trek de 2009 de J.J. Abrams, en el que Spock, el Spock de la serie original, retrocede al pasado y se encuentra con los personajes, o sea, es lo que ocurre aquí, un reboot sin ser un reboot. Entonces me parece una idea súper inteligente. Eh, y De, quedaría. de corregir todo lo que estaba mal, todos los errores, claro. Y aquí en este caso, vamos, es que la película te abraza. Como fan es que te abraza. Dices, "Si es que no te puedo, puedo encontrar pero a lo mejor algunas cosas que están un poco forzadas, sí, ok, vamos a ser críticos, ¿no? Pero como fan, a nivel fan, es que No tú sé, abrazas esta película, o sea, disfrutan muchísimo, sí, sí. Volver a ver a los personajes sí, de los X-Men de Singer, en paralelo, ya digo, ver a los dos Xavier y a los dos Magneto en paralelo, eso mm. se disfruta muchísimo, o sea, es una... Además, hay detalles que están muy bien en ese final, cuando Lobezno vuelve a la escuela, como es esta subtrama que comentaba yo de los personajes de Kitty Pryde, Bobby Drake y Pícara, en ese triángulo amoroso que tienen. Al final de la peli ves a Bobby Drake con Pícara, pero a Kitty Pryde con Coloso, que es lo mismo que Sí, ocurre en como el cómic. cómic, O sea, claro. no se explícita que estén juntos, Picard y Bobby Drake sí, pero Coloso y Kitty Pryde no, pero aparecen los dos juntos Es que, dando clase. es que, claro, Entonces ya vol- tú entiendes que volviendo al cómic y los temas a raíz de sí, esto, es que trataba temas, hemos hablado, ¿no? Un poco más de la imaginación, pero las relaciones amorosas, bisexuales entre la gente con una diferencia de edad grande, eso era mm, algo, era tabú hablar de eso. Y ujú, cuando se planta te ven en el cómic el futuro, ves que están casados. ya, Están casados Colosos y Kitty, y tu mente sí, directamente va al pasado y luego ya te vuelven al pasado y Coloso es un tío de 20 y tantos años y Kitty es una niña de 13. sí, 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 uno de sí, los temas también que era tabú hablar de eso. Y ahora, que es lo que tú dices, en la peli también aparece Kitty con sí, 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 sí. Coloso, no de forma clara, pero bueno, todos los fans del cómic lo vemos. Entonces, bueno, otro de los temas que no hemos hablado y que como dices tú aquí, te dan el after egg, el huevo de Pascua, para que lo Y me veas. parece también muy inteligente la resolución de guión de decir, porque claro, tú puedes pensar, ay, qué pena, es que se han cargado la línea temporal del futuro, pero verles a ellos mismos en el futuro, en un contexto más positivo, dices, vale, compras, ¿no? O sea, no te paras a pensar si los que, ¿sabes lo que te quiero decir? Que los otros han muerto directamente, No, todos, ¿no? no, Pero piensas, bueno, pero vale, yo que no, sé, no, si te paras a pensar tus cosas. En el futuro, yo, por ejemplo, bueno, lo que me paré cuando ya lo vi y tal, reposando la peli, es Magneto vuelve a ser malo, porque dejan todo igual que estaba. bueno, no, porque luego tienes Apocalipsis y Claro, Dark Phoenix, que ahí, bueno, no, digo bueno, el Magneto del futuro. Magneto del futuro, McKellen, que está con ellos en los sí, del futuro, combatiendo sí, contra los centinelas cuando mandan a Lovendo y tal. sí, Si cambias los actos que suceden en el pasado sí. y dejas todo igual, con Scott y Jim viva y tal, vuelves al Magneto de X-Men 2. No, porque luego tienes los acontecimientos de Apocalipsis y Dark Phoenix. O sea,
¿sabes? O no existen Dark Phoenix Y en cuando terminaría el futuro pasado. Ya, pero es lo que Claro. ocurre entre medias. Pero bueno, ahí eso sería para otro Claro, programa. Bueno, pero eso es hacer trampa. sí, sí. Claro. Sí, vale. Pero quiere decir, ya, eso sería para. Bueno, a lo mejor toca hablarlo aquí, sí, porque es cierto que, fíjate, yo, claro, me quiero extraer un poco de valorar esta peli en el contexto de Apocalipsis y Dark Phoenix, porque esta es tan buena que luego me voy a las otras dos y aunque Apocalipsis a mí me guste, pero se carga un poco el concepto, porque primero con Lobezno, que Mística se lo lleva y bueno, ahí explicaron, creo que fue Simon Kinberg en una entrevista, dijo algo así como de que lo que querían hacer ahí cuando Mística se disfraza de Striker y se lleva a Lobezno, es que hay cosas que por mucho que quieras que cambies las líneas del tiempo, hay cosas como que es el destino, o sea, que estás destinado a que pase algo, ¿no? Entonces, eso es lo que expliqué. Pero yo pensaba y creía que esto lo iban a desarrollar más tanto en Apocalipsis como en Dark Phoenix como en Logan, y no pasa así, que iban a desarrollar más las diferencias explícitas entre las dos generaciones. No sé si me explico. O sea, porque Lobezno ahí es la clave. Lobezno es el que sabe lo que ha pasado en el futuro. Es el único que lo sabe. Y si acaso el profesor lo sabía, si lee la mente de Lobezno, vale. Pero El entiendes, ¿no? Lobezno de Logan no es Lobezno. Es que, claro, Sí. en las Sí, dos, bueno, es que claro, eso es otra historia. claro, de la teoría de las dos líneas temporales que hablan en Es que, claro, Logan está planteado incluso como un Elseworld, como una película. What If, es un What If. Sí, 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 sí. Pero si eres estricto, puedes pensar que es el mismo Lobezno de Días del Futuro Pasado y de Apocalipsis. Claro, También provócame. claro. Yo pensaba que iban a jugar más con esto y realmente no. Realmente es como un reboot, manteniendo la esencia de los pelis de Singer, los decorados en la escuela y tal, pero se siente como un reboot en ese sentido. Y luego tienes el melón, que ya digo, igual toca abrir aquí, que es que en Dark Phoenix Jim muere al final, pero en Días del Futuro Pasado está viva. Entonces entiendes que es igual que en los cómics, ¿no? Que resucitaría en algún momento, ¿no? De hecho, ves al Fénix sobrevolando, al final de Dark Phoenix ves También el puede Fénix sobrevolando el cielo. ser línea temporal completamente. ¿El qué? Que puedes entender que sea una línea temporal paralela. La Jean que vemos no sea la Jean de Dark Phoenix. No, tendría que ser la misma. No. Puede ser otra línea temporal distinta al cambiar los acontecimientos. Es decir, No, pero no, tendría que ser la misma, ¿no? Ah, ya te entiendo. no, porque Vale, vale, vale. ¿Tú crees que es otra línea temporal paralela? puede ser otra línea. Ah, Lo explora muy bien en el cómic porque son las dos teorías que han utilizado en la ciencia ficción. La de Regreso al Futuro, la de que pero se no tendría, cambian los acontecimientos y la de que no, lo que creas es otra línea temporal paralela. Los acontecimientos que ya han ocurrido ya ocurrirán y tú cuando cambias algo lo que haces es crear acontecimientos nuevos que están sucediendo. pero no tendría sentido porque para que esos acontecimientos cambien tienes que haber pasado por la trama que ocurre aquí en esta película, de que vuelvan al pasado y todo esto. Quiere decir, Claro, pero eh, esto dará lugar a que venga, pero es para que vuelvan al pasado. Es que esto es muy dark, serie que te recomiendo. Para que vuelvan al pasado, que exploran estos conceptos. Tiene que suceder estos acontecimientos para que surja ese futuro y entonces vuelvan al pasado. Entonces esos acontecimientos ya han sucedido. Entonces, cuando eso vuelve al pasado, lo que hace es cambiar y generar otra línea temporal. Que de lo que hablan en el cómic, que lo sueltan en una línea de diálogo y te quedas como diciendo, esto es una bestialidad, lo acaba de soltar en un cómic. a ver, a mí eso, a ver, estamos hablando de hipótesis, ciencia ficción pura y dura, ¿no? Pero yo me quedo más con la copla de que es la misma línea temporal. Yo esa es mi visión. Cuidado porque voy a hacer spoiler de Dragon Ball Super, pero en Dragon Ball Super que manejan esa teoría, llevo aquí la camiseta, porque Toriyama copia todo, o sea, Toriyama copia todo en su vida, con muy buenos resultados, porque es muy bueno, pero porque lo copia todo, dan a entender, y esto es una teoría y lo digo porque viene a colación,
que al generar una línea paralela, tiempo paralela, lo que generas es un universo paralelo, igualmente. Entonces, esto va con la teoría de los multiversos. Cuidado. Yo no compro eso. Entonces, Yo no. Me parece demasiado enrevesado ya. los X-Men tienen que aparecer en el UCM y están ya confirmadísimos, ¿no? Pero nadie sabe cómo. Yo si es para eso, sí, Yo sí. Claro, Mira, por eso pueden si es para tirar que me. pueden tirar de días de futuro pasado para hacer que aparezcan los X-Men que a ellos les den la gana. Para que aparezca a lo mejor el Sí. profesor Xavier de Maccabi y para que aparezca. O sea, perdón, para que aparezca el profesor Xavier de Stewart y para que aparezca el Magneto de Fassbender. Porque Ian McKellen está el No, yo hombre. eso. No, pero yo eso no. A ver, O para como que. un cameo, sí, pero yo quiero todo el pack. O sea, yo quiero a McAvoy y a Fassbender, no me jodas, tío. A Jennifer Lawrence, que la No, resucita. Jennifer Lawrence no. Jennifer Lawrence ya. Bueno, eso es otro melón, pero salió tarifando de las. No sé si tarifando, tanto como tarifando, pero como que dijo que no, que ella ya estaba cansada del personaje y de hecho todo lo que estamos comentando de. Lo que comentábamos en el programa previo del maquillaje de Jennifer Lawrence y tal, bueno, en fin, que. Pero yo si es para eso, lo del tema del multiverso, líneas temporales y tal, si es para que me vuelvan a enchufar a los personajes que ya conocemos, a los actores que ya conocemos, yo feliz, para que me lo enchufen en el UCM tirando por esa teoría, yo. Compras la teoría. Sí, a todos los días de la semana. Sí. Pero yo para mí, en mi canon, en mi cabeza, en mi mente, ¿vale? Que en mi canon son los pelis de Singer, más o menos. Yo creo que es la misma línea temporal. O sea, retroceden al pasado y se crea esa línea temporal, que es la que transcurren los acontecimientos que luego ocurrirán en. Yo llego hasta Apocalipsis. Fénix Oscura no entra en mi canon. Fénix Oscura no pasó. Digo lo mismo. Bueno, igual se nos ha ido aquí un poco la flama, pero está bien. Yo creo que para eso hacemos estos vídeos, ¿no? Para especular sobre cosas locas, ¿no? Ok. Pues nada, ya decimos, reivindicar esa historia del futuro pasado, reivindicar, yo soy muy pesado con esto, pero reivindicar los cortes de director, reivindicar el corte de Pícara, que ya lo comentábamos un poco en la zona sin spoilers, ¿no? Si realmente fue el director que con una pistola en la cabeza Claro. por parte del estudio dijo, no, está mejor, la trama de Pícara no, hubo que cortarla porque no añadía mucho a la peli, se lo dijo aquí con una pistola en la cabeza, o si él realmente entendía que quedaba más redondita la historia con el corte que tuvimos en cines, ¿no? Pero yo en cualquier caso reivindico el corte de Pícara, ya digo, me parece imprescindible, sinceramente. ¿Y algo más que añadir, Alex? ¿Alguna cosita más? ¿Todo bien? Todo bien, después de hacerme un jaleo mental en las líneas temporales, que algún astrofísico que nos escriba, por favor, yo me quedo. El típico meme de la serie esta, el meme este. Ay, ¿qué serie era, tío? La de Always Sunny y Filadelfia. El meme este que sale con la pared empapelada, así, mirando teorías, ¿no? El típico meme este somos nosotros ahora mismo. Ok. Pues nada, Alex. Bueno, de lo que es bueno, ya hemos especulado un poco de cómo podrían abordar este asunto en el MCU. Ya hablamos mucho en el programa de Fénix Oscura de cómo podrían introducir los X-Men en el MCU. Entonces, yo creo que a lo mejor hoy podemos prescindir un poco de esa especulación, ¿no? Que ya tuvimos en el programa previo y que hoy hemos apuntado un poco. Entonces, si te parece bien, vamos directamente a momentos favoritos. Sí. ¿Sí? Vale. Pues, dispara cuando quieras. Pues a ver, yo del cómic me quedo un momento que es súper impactante. Bueno, el principio me parece también muy impactante, pero me quedo con un momento que es la muerte de Loven. Cuando entran en el edificio Baxter y se ventilan los centinelas así, lo achicharran vivo, además por todo, por el dibujo de Birney.
que Sí. es espectacular ver cómo lo quema. Un dibujo bastante duro para la época de que es el cómic. Y porque ves que todo se está complicando mucho, porque lo ves no, en teoría no puede morir prácticamente. Y entonces no dura nada, me parece espectacular. Y luego, en la película hay muchos momentos, pero yo me voy a quedar con uno de los momentos más épicos, que es el combate final en el futuro entre la patrulla X del futuro y los centinelas. Volver a ver a Tormenta usando los poderes, volver a ver a Magneto, a Ian McKellen usando los poderes, Viso, Coloso, toda esa parte de batalla del final. Fíjate, lo que más me gusta a lo mejor en general es la trama del pasado, pero esa batalla del futuro, volver a ver los personajes clásicos de las películas utilizando los poderes a nivel emocional o a nivel emotivo fue genial. Aparte que está muy bien rodada, me encanta Sí. esa parte. Sí. Bueno, yo de momento favorito va a ser de la película, vamos, clarísimo. Y va a ser, que lo tengo difícil, es que tiene muchas cosas que me gustan y muchos momentos concretos que me encantan. Pero yo me quedaría con esa atracada del final, cuando Magneto levanta el estadio y tienen esa pelea con los centinelas, tanto en el pasado como en el futuro, el discurso de Magneto. Y luego hay una cosa que está muy bien y rima con lo que hablábamos en Fénix Oscura, con el personaje de Xavier, y tiene mayor peso dramático en el corte de Pícara. Eh, y es este momento, a ver si lo explico bien, porque es un poco complicado. Eh, Hay un momento en el corte de Pícara en el que Xavier bueno, esto también pasa en la versión de cines, ¿no? Xavier recupera sus poderes y contacta con Mística a través del cerebro. En el corte de Pícara esa escena se alarga y tienen una pequeña frase de diálogo que me recordé de ti, de hecho, porque eh, le dice algo así Xavier a Mística como de que tarde o temprano Xavier tendrá dominación sobre Mística, ¿vale? Porque en ese momento no estaba a pleno rendimiento y no podía ejercer sus poderes con plenitud, ¿no? Y es una amenaza. Y se pone Xavier está muy bien Se marcado pone, ahí. claro, retratando que Xavier es un cabronazo realmente. Y para los que os habréis adentrado en los X-Men más modernos de He-Man, hacen más cabronazo todavía. O sea, Pues o sea, le da todavía más peso dramático a ese final porque entiendes mejor el momento cuando Xavier se vuelve a poner enfrente de Mística como una imagen, ¿no? Paraliza a todos, ¿no? A Bolívar Trask, a Nixon, a todos ahí. Y entonces Hamacoy le dice a Xavier que detenga a Mística. Y dice Xavier, no. Esta vez, si lo hace, tiene que ser por decisión suya, porque si no, no vamos a terminar nunca con esto. Entonces, tiene todavía más peso dramático el desarrollo de personaje de todos, y en concreto de Xavier, la relación entre Xavier y Raven, Mística. Creo que está genial ese momento cuando dice Xavier, no, tengo fe en Raven y creo que ella va a salvar la situación por sí misma, no va a necesitar de que yo me imponga sobre ella. Y ese final, cuando ya ella suelta el arma, y es que es para aplaudir. Eso es épico hasta niveles sí. estratosféricos, tío. O sea, es genial, genial. Para mí, uno de mis momentos favoritos, ya no solo de la peli, sino de, de todo el cine de superhéroes. O sea, ese clímax me parece de los mejores, la verdad. Sí, total. Sí. Es que la peli tiene muchos momentos para elegir. Lo que dice del estadio también, el discurso de Magneto, tiene muchos, pero yo me quedo con esos dos es que la pelea cuando les vuelves a ver a todos, a pesar de que McKellen el hombre esté ya, pero les vuelves a ver utilizando los poderes. Sí, Y eso a nivel emotivo, es como molesto. sí. Ok, Alex, pues bien, nos hemos quedado a gusto.
Sí. Bueno, Sí, yo creo que a gusto. yo creo que un programita más corto de lo que estamos habituados. ¿Qué está pasando Un aquí, poquito más Alex? corto, pero es que es una historia de dos grapas. Yo creo que igual ha sido esos visitantes del futuro que hemos tenido al principio del vídeo que nos han recriminado que igual hacemos los vídeos muy largos, ¿no? Y por eso... Esa pareja que no sé de dónde ha salido ahí, que tenían, los vídeos eran largos, no sé. Pero puede ser, Cortos, nos quedamos siempre cortos. Largos ni hostia. Yo haría los vídeos, le añadiría una hora más a cada vídeo. O sea, terminamos los vídeos y es como, ay, me voy a hablar de esto, ay, me voy a hablar de esto, ay, me voy a hablar de esto. Hay que hacer un detrás de cámaras o un corte del director. Un corte del director. Ok. Pues nada, un placer hablar de esta historia contigo, Alex. Vamos, de las mejores de los X-Men. Reivindicar una vez más que la gente sea a ver cómics como puedan, ¿vale? Y la película está de fácil acceso en Disney Plus. Y a poco que les interese el tema, si pueden verse el corte de Pícara, pues ya fenomenal. Así que nada, Alex, un placer. A todas y a todos los que habéis llegado hasta aquí, sois unas máquinas. Dejadnos un buen like, un comentario en la caja de comentarios, suscribiros al canal y Alex, nos vemos por el ISEN. Venga. Un saludo a todas y a todos. Un saludo. No aprenden, tío. No tienen remedio, no tienen remedio.